La sección de 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 6, aborda la esencia de la batalla espiritual que todos los cristianos enfrentan y la forma en que debemos luchar. El apóstol Pablo nos ofrece una visión clara de que, aunque vivimos en un mundo físico, las luchas y desafíos que enfrentamos tienen una dimensión espiritual que requiere de nosotros una preparación adecuada. Aquí está lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estos versículos nos invitan a reconocer que no podemos luchar nuestras batallas espirituales utilizando métodos o armas humanas. En cambio, Dios nos concede armas espirituales que tienen el poder de destruir fortalezas espirituales y mentales que nos impiden vivir en plena obediencia a Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia en Corinto, enfrentaba varias oposiciones, no solo desde fuera, sino también desde dentro de la propia iglesia. Algunos miembros de la comunidad cuestionaban su autoridad apostólica y difundían enseñanzas falsas, lo que generaba divisiones y malentendidos. El apóstol sintió la necesidad de corregir estas actitudes y reforzar el verdadero propósito de la vida cristiana, especialmente en lo que respecta a la lucha contra las falsas ideologías y prácticas incorrectas que pueden influir en la mente de los creyentes. El contexto del capítulo 10 revela que Pablo no estaba hablando de una guerra física. Al mencionar que andamos en la carne, se refiere a nuestra vida terrenal en el cuerpo físico. Sin embargo, al decir que no militamos según la carne, destaca que nuestra lucha no es con herramientas humanas, como la fuerza física o las estrategias terrenales. Nuestra batalla, como cristianos, está en un nivel espiritual mucho más profundo. La expresión "las armas de nuestra milicia no son carnales" se refiere al hecho de que no debemos confiar en recursos humanos, como la inteligencia, la influencia, el poder o la persuasión, para ganar las batallas espirituales. En cambio, Pablo nos enseña que las armas que Dios nos da son poderosas para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son representaciones simbólicas de estructuras mentales, sistemas de creencias o prácticas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Pablo menciona derribando argumentos, que pueden ser entendidos como pensamientos y razonamientos humanos que se oponen a la sabiduría de Dios. Con frecuencia, estos argumentos se manifiestan como filosofías mundanas, ideologías o patrones de pensamiento que alejan a las personas de una comprensión correcta de la verdad de Dios. Además, habla de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta altivez puede ser el orgullo intelectual, las doctrinas falsas o cualquier cosa que exalte el ego humano y rechace la soberanía de Dios. Pablo nos llama a una actitud de completa sumisión a Cristo, sometiendo todos los pensamientos y entendimientos a la obediencia de Jesús. La parte final del pasaje habla de estar prontos para castigar toda desobediencia. Pablo nos advierte que, para corregir a otros y combatir la desobediencia en la iglesia, primero debemos asegurarnos de que estamos viviendo en plena obediencia. Solo entonces podremos corregir la desobediencia a nuestro alrededor con autoridad y justicia. Esto también significa que el juicio o la corrección solo pueden ser eficaces cuando hay una obediencia clara y fiel a la palabra de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo estamos enfrentando las batallas de la vida. Como cristianos, muchas veces somos tentados a enfrentar problemas con soluciones humanas, confiando en nuestra propia fuerza o inteligencia. Cuando atravesamos luchas emocionales, desafíos familiares o conflictos en nuestras comunidades, es común intentar resolver las cuestiones con nuestras propias herramientas. Sin embargo, este enfoque a menudo resulta ineficaz porque estamos librando una guerra espiritual con armas que no pertenecen al campo espiritual. Pablo nos enseña que debemos abandonar el uso de estas armas carnales, como la autocompasión, el orgullo, la ira o la manipulación. En su lugar, debemos confiar en las armas espirituales que Dios nos ha concedido. Estas armas incluyen la oración ferviente, que nos conecta directamente con el poder de Dios, la lectura y meditación en la palabra de Dios, que fortalece nuestra fe y nos ofrece sabiduría, y el uso de la fe, que nos ayuda a mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida. Otro punto crucial en este pasaje es la cuestión de la mente. Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos cuidando de nuestros pensamientos. A menudo, los mayores enemigos que enfrentamos no están fuera de nosotros, sino dentro de nuestras mentes. Nuestros pensamientos pueden atraparnos en fortalezas de miedo, dudas y negatividad. Sin embargo, Dios nos llama a transformar nuestra mente y someter cada pensamiento a la verdad de Cristo. El apóstol Pablo también nos recuerda la importancia de la obediencia. Nos muestra que no podemos corregir o confrontar la desobediencia en el mundo o en la iglesia si nosotros mismos no estamos en obediencia a Dios. Esto nos desafía a ser sinceros y humildes en nuestra caminata espiritual. Debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas, preguntando a Dios dónde necesitamos ser más obedientes, dónde necesitamos abandonar el pecado o cambiar nuestras actitudes. Este llamado a la obediencia es esencial porque, al vivir en completa sumisión a Dios, nos convertimos en instrumentos eficaces para su reino. Solo cuando estamos en armonía con la voluntad de Dios, podemos, con autoridad espiritual, ayudar a otros a seguir también este camino de obediencia. El mensaje de asterisco 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 6 asterisco es un recordatorio poderoso de que, aunque vivimos en un mundo físico, nuestra batalla es esencialmente espiritual. Pablo nos advierte contra el uso de recursos y estrategias humanas, mostrándonos que las armas verdaderamente eficaces son aquellas que Dios nos da. La oración, la fe, la obediencia y el conocimiento de la palabra de Dios son las herramientas que necesitamos para destruir las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Al reflexionar sobre este pasaje, somos desafiados a someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. A menudo, la verdadera batalla ocurre en nuestra mente, donde somos tentados a dudar, temer o adoptar patrones de pensamiento contrarios a la verdad de Dios. Sin embargo, la victoria espiritual viene cuando llevamos todo pensamiento cautivo y nos rendimos completamente a la voluntad de Dios. Además, este pasaje nos enseña que, antes de corregir a los demás o confrontar la desobediencia a nuestro alrededor, debemos estar en plena obediencia a Dios. Este es un llamado a la integridad espiritual, una invitación a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios, para que podamos ser ejemplos y agentes de cambio en el mundo. Por lo tanto, este mensaje nos alienta a usar las armas espirituales que Dios nos ofrece y a confiar en su poder para vencer todas las barreras que se levantan contra nuestra fe. Cuando confiamos en el Señor y seguimos su plan, somos fortalecidos para superar cualquier desafío y nos convertimos en instrumentos de su gracia en el mundo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por equiparnos con armas espirituales poderosas. Danos sabiduría para reconocer que nuestras luchas son espirituales y que solo con tu ayuda podemos vencerlas. Enséñanos a confiar en la oración y en tu palabra como nuestras armas principales. Ayúdanos a destruir todas las fortalezas que intentan alejarnos de ti. Que podamos someter cada pensamiento y decisión a la obediencia de Cristo. Fortalécenos para resistir las tentaciones y mantener nuestra fe firme en ti. Ayúdanos a vivir en plena obediencia para que podamos ser instrumentos de tu justicia y amor. Y, sobre todo, que con tu gracia, podamos guiar a otros al camino de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesarios para superar los momentos difíciles, fortalecidos en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, suscríbanse al canal y que Dios los bendiga.